Javier Lozano, ex senador, analista político, me da mucho gusto saludarte en esta mañana, pero te tengo que preguntar qué opinas de lo que sucedió con Ceci. Erika, qué gusto saludarte nuevamente. Ya me tenías muy empolvado, no sé hace cuánto no hablábamos. Ya hace un ratito, pero nosotros encantados de tenerte por acá. Sabemos que habías tenido ahí algunas ocupaciones y demás, pero siempre es un gusto tenerte acá. Yo siempre a la orden, encantado de la vida de estar con ustedes. Oye, mira, fíjate que yo tuve la oportunidad de platicar en algún programa de Detona, donde participo semanalmente. Tuve una plática como de 1 hora con Ceci Flores. Qué mujer más valiente, qué mujer más fuerte, qué mujer más entera, convencida de su lucha y de la lucha de tantas otras madres buscadoras en este país. Pero del mismo tamaño que es mi admiración para Ceci y demás madres buscadoras, es mi repudio y coraje al infame, indolente, incompetente presidente que tenemos, que no se voltea a verlas, que no les hace caso, que no les duele, que no le duele el dolor ajeno, el dolor evitable, que no hace nada por acompañarlas, no tiene un gramo de empatía. Y me dio tanto coraje ver, bueno, me dio mucho gusto ver por un lado que el rey de España le dio una condecoración a estas madres buscadoras, pero el presidente de México no las recibe sobre pretexto de que con eso estaría lastimando su investidura presidencial. No tiene un gramo de madre ni de empatía con esta gente. Verdaderamente me indigna mucho y desde aquí le mando nuevamente a Ceci Flores todo mi reconocimiento, un fuerte abrazo y también para decirle que si llega, como sé que va a llegar Xóchitl Gálvez a la presidencia, las cosas van a cambiar radicalmente, porque Xóchitl sí las entiende, y sí como mujer y como madre de familia, sabe de lo que están hablando. Y yo comentaba hace unos minutos con mi pareja, precisamente, no puede haber infierno más grande en la tierra que no saber dónde están tus hijos, claro. Y así, eso es lo que le está pasando a Ceci Flores, y además compañeras de lucha. ¿Es esto una muestra de la realidad que está viviendo el país? Porque, a ver, la semana pasada se desató esta discusión con el llamado a la firma de este compromiso con la Iglesia Católica del combate a la inseguridad, en donde, a pesar de que los candidatos a la presidencia de la República, las candidatas y el candidato a la presidencia de la República lo firman, hay una candidata, Claudia Sheinbaum, que dice: yo lo firmo, pero no comparto el diagnóstico que tiene la Iglesia Católica de la situación de inseguridad en nuestro país. Esta manifestación de Ceci demuestra la realidad de este país, Javier. La demuestra crudamente, con toda crudeza. A ver, mira, y mañana escribo eso en mi artículo del Universal. López Obrador no solamente hizo de México un cementerio, y es una fosa común. A ver, que estemos hablando de más de 180,000 homicidios dolosos, que estemos hablando de más de 10 o de 10, 11 feminicidios al día, de no sé cuántas desapariciones forzadas, que por cierto al presidente le incomoda la cifra de desapariciones y ahora desaparece la metodología para calcular las desapariciones, o sea, desaparece desapariciones, ¿no? Y entonces esa es la realidad, y que Sheinbaum llegue a la conferencia del Episcopado Mexicano y diga: sí firmo, pero no estoy de acuerdo con la visión catastrofista de este diagnóstico, y no pienso que se diga que es un fracaso la estrategia que se ha seguido. Creo que esta es la correcta. Pues, ¿para qué firmas? ¿Para qué vas? ¿Para poner tus salvedades? La verdad es que no tiene voluntad propia, no tiene personalidad propia, no tiene identidad y no tiene dignidad Claudia Sheinbaum. Parece mentira, pero que tanto que habla de las mujeres y no le sabe dar su lugar a una mujer como ella misma, que es candidata que aspira a ser la primera presidenta mujer en el país. Siempre está a la sombra del caudillo, siempre a la sombra del tirano, del que le dicta línea, del que le dice a qué puede ir, a qué no puede ir, qué debe de decir, qué debe callar. Esa no es una candidata a la presidencia, y por lo mismo vas a ver que conforme vayan avanzando las campañas, pues la otra pobre va simplemente a seguir la línea del patrón, mientras Xóchitl con toda libertad va a hacer las propuestas que la gente quiere escuchar y que va a levantar la esperanza entre los mexicanos de que sí puede haber un México mejor, que sí podemos tomar un camino de democracia y de libertad y de verdad, como lo está planteando Xóchitl Gálvez. Javier, ¿le va a pesar esa lealtad a Claudia Sheinbaum en esta campaña? No solo en esta campaña, sino también a ver qué efecto tendría en caso de que llegara a la presidencia de la República. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Suponiendo, sin conceder, o en el poco pero probable caso, como dicen en los aviones, de que gane Claudia Sheinbaum, vas a ver la lápida que va a tener
cargar todos los días con este latoso, que esté donde esté, ya sea en su rancho o no sé dónde, o en Cuba o en Venezuela, pero va a estar fastidiando, porque además él aprobó, él palomeó, ¿eh?, todos los candidatos a diputados y senadores. El Congreso, como quede, los de Morena van a pasar por la aprobación y por la línea que les dicte López Obrador. Entonces, Claudia Sheinbaum, francamente, se ha convertido como en titina, como bien dice Carlos Alarraqui, que no tiene personalidad propia, que simplemente se deja manipular, y si así va a estar en la campaña, no te quiero decir cómo estaría en el gobierno, y sobre todo con un gobierno dominado por un Congreso, donde ya sea por la oposición y o por el oficialismo, pero palomeados o nombrados o designados por López Obrador. Así que yo no espero nada bueno de Claudia Sheinbaum, no le creo nada, no le creo ni la sonrisa, ni la voz, ni las propuestas, ni su supuesta autenticidad. Francamente hizo un mal papel como jefa de gobierno, está furiosa, nada más ve la felicitación que le mandó ayer a Clara Brugada, después del debate. No sé si la viste en la cuenta de... Bueno, es la cosa más fría del mundo. Ella es Claudia Sheinbaum, está totalmente incómoda con Clara Brugada como candidata al gobierno de la Ciudad de México, porque ella hubiera querido a Omar García Harfuch. ¿Quién crees que bajó del caballo a García Harfuch y le impuso a Clara Brugada? Se llama Andrés Manuel López Obrador. Ahí tienes una muestra, muestra un botón, ¿ves? ¿Y por qué crees que quiere bajar López Obrador de la Constitución de 40% a 30% del padrón electoral el umbral para la revocación de mandato? ¿Por qué crees que lo quiere hacer? Para tener agarrada del pescuezo a Claudia si llega, para que si no le hace caso, le arme un desmadre dentro de 3 años y le haga una revocación de mandato y la mande a su casa a medio camino. Y es que literalmente en la cuenta de X, antes Twitter, la cuenta de Claudia Sheinbaum, escribieron: felicidades, @Clara Brugada. Nada más, ni más ni menos, ni una foto, ni un comentario, fue nada. Lo único que se escribió. Ahora, no, porque no escribas nada. Ahora, Javier, sí, es como feliz cumpleaños, y se acabó, ¿no? O sea, ni un abrazo, nada. Ahí se quedó. En el caso de Claudia Sheinbaum, la felicitación, felicidades, @Clara Brugada, se acabó la historia. ¿Cómo está pintando, Javier, esta elección presidencial? ¿Cómo está pintando? Porque, a ver, claramente vemos dos frentes, ¿no? El oficialista y el de la oposición. Creo que lo que se vio ayer en el debate de la Ciudad de México nos dejó claro que Movimiento Ciudadano no está invitado a la fiesta en las elecciones, que al menos este no es su momento, pero en esta polarización, ¿cómo está pintando el escenario? ¿Es una elección definida? Mira, claro que no. Aquí tengo a la vista, y no sé si pudieron ustedes echarle un vistazo, sí. Si no, métete a mexicoelige.com, esta página que hace una muestra pues muy robusta de 10,000 cuestionarios, 10,000. Y mira, en este momento están las cosas de la siguiente manera. Claudia Sheinbaum 51.1%, bajó medio punto porcentual. Xochitl Gálvez 44%, subió medio punto porcentual, 0.4% para ser exactos. ¿Sí? Aquí estás hablando que en la combinación entre la bajada de medio punto y el aumento de medio punto de Xochitl Gálvez es un punto y las va acercando. ¿Cuántos días faltan? 75 días para las elecciones. Entonces, la verdad es que está perfectamente alcanzable el asunto. Son 6, 7 puntos de diferencia y es perfectamente alcanzable esta diferencia. Solamente recuerda cómo estábamos en 2006, cómo estaba la cosa en 2012, cómo estaba la cosa en el Estado de México, cómo estaba en Tamaulipas, cuando Cabeza de Vaca, cómo estaba aquí en la Ciudad de México en el 2021 y en qué acabó la historia. ¿Sí? ¿A quién interesa y por qué vender este discurso de ya la elección está definida? Qué buena pregunta, Erika, qué buena pregunta. Hay dos estrategias que tiene el oficialismo para inhibir la participación ciudadana. La primera de ellas es manejar encuestas a modo, compradas, amañadas, cuchareadas, ¿sí? Que no deberían creerse y sin embargo se distribuyen tanto que la gente dice, uy, mira, lleva 20 puntos de diferencia Claudia Sheinbaum, este juego ya se resolvió, ¿no? Ya ganó Sheinbaum, no tiene caso que salgamos a votar. Falso, no es así, pero esa es una de las formas de inhibir, digamos, de una manera pasiva el voto ciudadano. La otra es con violencia. Por eso al presidente
se le descompone la cara cuando se entera que hubo el fin de semana, que hubo 260 homicidios dolosos en el país. Ve cómo no se le descompone la cara si hay más secuestros, si hay masacres, si el crimen organizado hace de las suyas. ¿Por qué? Porque sabe que los va a necesitar para la jornada electoral y unos días antes. Porque si hay miedo en las calles, tampoco va a salir la gente a votar. Entonces, un poco el acuerdo que tienen el narcopresidente y la narcocandidata con el crimen organizado es precisamente ayúdame a inhibir que salga la gente, la participación masiva de los electores, para que de esa manera, a menor participación ciudadana, mayor posibilidad de movilizar al voto duro y a los beneficiarios de programas sociales de Morena, para que ellos sean los que llenen las urnas, y con eso asegures un triunfo holgado. Pero eso no lo van a lograr, porque vamos a tener tal cantidad de observadores en el país, particularmente en las zonas metropolitanas, las zonas urbanas y demás, que entonces, por más que se quieran movilizar, y yo espero que la lealtad del ejército mexicano, de las fuerzas militares, estén del lado de la gente y no del lado de un tirano como el presidente. Pero precisamente lo que tú estás diciendo es, sí, a ver, si estuviera tan holgado el triunfo de Claudia Sheinbaum, ¿por qué todos los días estaría volteando a nosotros? ¿Por qué todos los días estaría el presidente golpeando a periodistas, a medios de comunicación, a líderes de empresariales, a los famosos conservadores, los liberales, fifís y no sé cuánta cosa? ¿Por qué? Porque saben que no la tienen en el bolsillo, saben que esto todavía no se acaba. Y les voy a recomendar, para terminar, un magnífico texto del día de ayer en el periódico Reforma, de Enrique Krause, que se llama "Este arroz no está cocido". Por favor, léanlo, y van a entender las razones por las cuales la moneda está en el aire, y de nosotros, y solo de nosotros depende que las cosas se enderecen. Aquí el dilema para el 2024 está muy fácil: democracia o dictadura. Eso es lo que está en juego, y yo desde luego que estaré a morir, y hasta donde tope, por la democracia. Estamos proyectando ya, para quienes nos siguen a través del canal 4.1 de Televisión Abierta, a través de las transmisiones en las redes sociales, estamos transmitiendo ya esta gráfica a la que hacías alusión de México Elige. Y bueno, pues para quienes nos sintonizan en radio, pues ya describiste cuál es el escenario que se está viviendo y que se está dibujando en medio de pues la antesala a este proceso electoral, a este día del 2 de junio, que sería el día de la elección. Pero sí te tengo que preguntar, Javier, ¿cuál es el papel en esta historia que está jugando el presidente? Porque lo vimos también la semana pasada, ¿no? No es una cosa que estemos hablando de cuando inició la elección, no. La semana pasada, Xóchitl Gálvez pone la propuesta de cerrar estas dos refinerías, y el que sale a responderle es el presidente, no Pemex, no Claudia Sheinbaum. El primero en responder es el presidente. ¿Qué papel está jugando el presidente? El papel que está jugando el presidente no es de presidente de la República. Él es jefe de campaña, y si me apuras tantito, hasta de candidato. Como que le dice: quítate, Claudia, ahí te voy. Oye, pero el INE dice que tú no puedes intervenir. Lee lo que dice el artículo 134 constitucional. Estamos en plena veda electoral. Presidente, estás pisoteando la ley y la Constitución. ¿Cuál es la respuesta del presidente? Lo ha dicho una y otra vez: no me vengan con el cuento de que la ley es la ley, y por encima de la ley mi autoridad moral y política. Entonces, es un descarado. Él está violando sistemáticamente la Constitución, se está pitorreando del árbitro electoral. Fíjate lo que dijo la semana pasada, y al día siguiente Claudia Sheinbaum lo secundó. ¿Cómo dijo? Está la oposición con los jueces preparando un golpe técnico, un golpe de Estado técnico. ¿Cómo es eso de un golpe de Estado técnico, presidente? Muy fácil. Me van a acusar de haber cometido tantas faltas a lo largo del proceso electoral que tumben el proceso, lo anulen por tantas violaciones de mi parte, y entonces no hay elecciones libres en México. Dice: ¿dónde queda mi libertad de expresión y mi libertad de réplica? ¿Sabes dónde queda, presidente? Ahorita no la tienes. ¿Por qué? Porque eres funcionario público, el de mayor jerarquía en este país, y tienes que aguantar la legislación electoral que tú propusiste después de tu berrinche del 2006, después de no saber perder en el 2006. Toda esta legislación electoral castrante que tenemos en México es gracias a un López Obrador que no supo perder. Claro, no es lo mismo ser borracho que cantinero, y ahora sí ya es gobernante, claro, y ya que es gobernante, entonces oye, me estorba mucho esta legislación. ¿Verdad, chato? Te lo dijimos, pero con esa legislación tú llegaste y nosotros obedecimos, la acatamos. Ahora que ya estás arriba,
Estás como Putin, como Maduro, como todos estos dictadores. Ya que están en el poder, ya se encariñaron del poder y ahora no quieren que nadie más llegue. Entonces, ese es el problema que estamos viendo a un presidente no solamente en silencio como tendría que ser, sino que está brutalmente activo, no solamente como jefe de campaña, sino yo te diría prácticamente como candidato a la presidencia. Bajo este tenor, ¿qué podemos esperar? Porque se acerca el 2 de junio y se va a vivir con más fuerza y con más intensidad estas campañas. ¿Qué es lo que podemos esperar, insisto, tanto del papel del presidente como de las candidatas? Mira, yo lo que espero, desafortunadamente no espero puede que la jornada sea tersa, pero el recalentado, al día siguiente, el 3 de junio, no te quiero contar cómo va a estar este señor, ¿eh? Entonces, sí vamos a prepararnos para lo peor, sí vamos a prepararnos para bueno, sí veo ahora que vino Cayetana, ¿cómo se llama? Álvarez de Toledo. Ahora que vino Cayetana Álvarez de Toledo, es la hora en que no se les pasa el coraje después de la revolcada que les metió con una lección, con una auténtica cátedra de democracia y un mensaje muy claro para los jóvenes. Entonces, si así se puso por un mensaje de alguien que viene como observadora a decirnos nuestra realidad, imagínate cuando los resultados le sean adversos. Sobre todo, te voy a decir algo, porque todo el mundo piensa que Xóchitl o Claudia. No. El verdadero tiro está en el Congreso de la Unión. Por eso hablan de tanto de su plan C, porque el plan C será de su carro completo. Carro completo, teniendo mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de los votos en ambas cámaras del Congreso para poder modificar la Constitución. Te digo una cosa de una vez, Erika. Si eso ocurre, prepárate para agarrar tus maletas e irte de aquí, porque se acabó la división de poderes, los contrapesos, los medios de comunicación, la libertad de expresión, el derecho a la información y tantas otras cosas que nuestra democracia nos ha dado. Javier Lozano, te agradezco muchísimo que nos permitas platicar contigo. Nos da mucho gusto tenerte en este esfuerzo de comunicación. Muchas gracias. Las veces que sea necesario a lo largo de la campaña, estaré a sus órdenes. Muchísimas gracias. Saludos desde la Ciudad de México. Te lo agradezco mucho. Muy buenos días, Javier Lozano, platicando con nosotros.